Continuamos entonces con el seminario. Vamos a presentar al siguiente ponente, es el doctor Adrián Serna Dimas. El doctor Adrián Serna es doctor en antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, con maestría en investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital. Es profesor de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, docente del doctorado en estudios sociales y ha participado también como en varios de nuestros seminarios y el doctorado en estudios artísticos. Es miembro del grupo de investigación Representación, Discurso y Poder de nuestra universidad, autor de varios libros y artículos en torno a temas de la memoria, patrimonio, historia, antropología, subjetividades políticas, transformaciones sociales, entre otros temas. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra Piedra, Ficción, Memoria, Etnografías del Lugar Memorativo, título de la colección del doctorado en estudios artísticos que publicamos recientemente y está con acceso libre en el repositorio y en nuestra página web del doctorado. Quisiera decir antes que es muy placentero tener a Adrián en nuestro seminario, ya ha estado en nuestro seminario con los cursos y él conoce nuestra maestría, nuestro doctorado. Cuando iniciamos los debates para crear la maestría en estudios artísticos de la Universidad Distrital, Adrián nos acompañó. Estábamos trabajando también con Santiago Castro Gómez y él nos dijo, ¿están pensando en estudios culturales? Dijo Santiago, hay una persona en la Universidad Distrital que hace estudios culturales desde hace mucho tiempo. Se llama Adrián Serna Dimas. O sea, Adrián estaba haciendo estudios culturales, quizás sin denominarlos. Él mismo nos ha dicho que él como que no denominaba estudios culturales a lo que él hacía, pero realmente para nosotros lo que él hizo fue estudios culturales y un gran aporte a pensar las ciudadanías, a pensar todos estos procesos aquí de construcción de la memoria en el país. Entonces, muchas gracias, profesor Adrián. El título de la ponencia es Imagen, Concepto y Constelación en lugar de la memoria como ficción. Bienvenido, profesor Adrián, y entonces tiene la palabra. Bien, buenos días. No sé si estoy bien para el sonido. Bien, bueno. Bien, muchas gracias. En principio, dar mi agradecimiento a Pedro Pablo, al doctorado, a su equipo por esta invitación. Voy a hablar en la mañana de hoy de este tema, imagen, concepto y constelación, en lugar de memoria como ficción. Bien, de entrada tendría que decir que los procesos de investigación convencional, académicos, si lo quieren ver así, suponen habitualmente un llamado a trascender las imágenes que conducen al extravío, que nos inducen al error, que nos llevan a la mala percepción o que simplemente son el depósito del sentido común. Y estas investigaciones también nos plantean la necesidad de trascender al campo de los conceptos que permiten ir más allá de lo percibido, llegar al sentido docto y alcanzar por este medio la verdad. Digamos que esa es la concepción clásica de la investigación, que nos dice separémonos del sentido común, de la imagen que duerme en él, y prendámonos al concepto. Digamos que de una u otra forma este sigue siendo el derrotero que hay habitualmente en las investigaciones, ¿cierto? Desprendernos de la imagen que nos extravía y buscar el concepto que aparentemente nos aclara. Bien, yo traigo una experiencia de investigación que se inició a comienzos de los años 90, cuando una academia confrontada por el peso de los conceptos decidió lanzarse a una investigación de carácter comunitario, de formas empíricas, si se quiere, de ir a la experiencia en sí de las gentes, desde los saberes populares, de los que podemos decir que son, ante todo, saberes prendados en la potencia de la imagen.
En particular, la preocupación era cómo hacer investigación con base en las imágenes que las gentes tenían del pasado. Y era una cuestión que resultaba problemática, sobre todo al momento de plantear el problema político. Entregarse a las imágenes del pasado que mantienen las personas era habitualmente renunciar a la política y al concepto. Para decirlo en estos términos, si había un cierto agotamiento con el exceso de teoría que marcó hasta los años 80 la pretensión de una investigación social comprometida, al mismo tiempo una investigación social de corte habitualmente marxista, bastante comprometida con el concepto, tanto como para causar aberraciones sobre cualquier saber de talante popular. Digamos que estábamos en este nuevo escenario donde se prefería adentrarse a las lógicas de lo popular, pero aparecía el problema y desde ahí cómo se hace política. Bien, entonces empezamos a hacer un tipo de investigación que era, vamos a las comunidades, vamos a comunidades campesinas, vamos a comunidades rurales y vamos a intentar esclarecer para nosotros cuál es el lugar desde el cual estas comunidades crean sus formas de ver el pasado, cómo definen los lugares que habitan como lugares llenos de pasado y si allí pudiera aparecer una posibilidad política para entender para qué sirve el pasado más allá de una acepción eminentemente académica o más allá de los perfiles académicos clásicos que se le da a la búsqueda del pasado. Una de las primeras experiencias tiene que ver con la guaquería. Como ustedes saben, la guaquería es un saber tradicional, empírico, de individuos, en algunos casos comunidades, que se adentran a buscar los antiguos lugares indígenas en procura de tesoros. Digamos que es una práctica bastante arraigada en la tradición latinoamericana. La pudiéramos remontar incluso a los orígenes mismos de la conquista y la colonización española con las prácticas de extirpación de los ídolos, ¿cierto? La práctica que van a cometer sobre todo desde el siglo XVI doctrineros y conquistadores buscando hacerse los tesoros indígenas, que se va a incorporar como una práctica en distintas comunidades y si bien tiende a ser una práctica de destrucción de lugares indígenas, también van creando al mismo tiempo un modo particular de hacerse a ese pasado indígena, de interactuar con lo que serían los simbolismos indígenas y se va creando un saber campesino sobre el pasado que no es necesariamente un saber de carácter académico. Entonces diríamos que allí, claro, era adentrarse en una práctica que está muy mal vista en términos académicos. Para la arqueología, aparentemente su gran enemigo siempre será la guaquería, para el arqueólogo su gran enemigo siempre será el guaquero, pero las circunstancias en las cuales se ha hecho arqueología latinoamericana ha llevado que los arqueólogos y los guaqueros de alguna manera tengan que interactuar permanentemente e instituciones como el Museo del Oro no existirían si no existiera la práctica de la guaquería, porque buena parte de lo que hay en el museo realmente se ha obtenido es por medio de la guaquería. Ahí ha surgido un saber particular, un saber, si se quiere, con una cierta sistematicidad, el saber de los guaqueros, y uno podría adentrarse a estas comunidades de guaquería como las puede haber por ejemplo, en la zona de Caldas o la tradición guaquera que hay hacia la zona del Valle y encontrar que no solamente hay un cierto saber técnico e instrumental de cómo adentrarse a una huaca, no solamente hay un conocimiento profundo sobre cómo se comporta el suelo, sobre cómo se comportan los objetos tan pronto llega el guaquero, sino que también hay alrededor de ello una suerte de conceptualización de por qué las cosas son como son, cuando aparece en una huaca, en una antigua tumba indígena, cuando aparece una luz de determinado color, qué tan intensa puede ser la llama, cuál es la razón para que esa llama sea intensa o no. Entonces diríamos que ahí hay un cierto saber instrumental, también hay un nivel de conceptualización y obviamente hay toda una
cosmovisión, cuando la huaca está dispuesta a manifestarse, cuando no lo está. Es un saber que se mueve muy en el campo de la revelación, por oposición al campo académico, que es un campo que se mueve en la investigación. Bien, entonces esa fue una de esas experiencias, ir a buscar uno de esos saberes límites, ¿cierto? Como pudiera ser este saber de la huaquería. Y a partir de ahí, la pregunta era si pudiéramos entregarnos a ese campo del saber popular y cuál sería la implicación de entregarnos a ese saber popular sin ninguna pretensión de adentrarnos en un campo conceptual académico. Esa sería como el gran debate, ¿cierto? Y en ese momento de marcado agotamiento con esos grandes marcos teóricos que existía, era un trabajo bastante empírico, bastante de ser un escribiente de lo que las comunidades decían y bastante renuente a cualquier pretensión teórica o epistemológica que en ese momento se consideraba una suerte de exabrupto, ¿cierto? En un momento de fuerte crítica a la tradición occidental, de fuerte crítica, en ese momento no se enunciaba así, de crítica al colonialismo, mucho más desde una postura anticolonialista que auténticamente poscolonial o decolonial, y que de una u otra forma estaba empezando a sentir las primeras irradiaciones de eso que se conoce como el pensamiento social posmoderno, que de alguna manera permitía trabajar con un mínimo teórico y mucho más en términos de lo que sería el trabajo performativo de la propia práctica investigativa. Bien, pero digamos que aquí aparecen los debates cuando se dice qué pasa cuando una comunidad rural se hace a unas imágenes del pasado, se hace a unos objetos, a unas imágenes de los objetos y automáticamente esas imágenes se convierten en su saber, pero ese saber, por ser popular, no necesariamente opera en el campo de la resistencia o en el campo de la emancipación, sino que muchas veces ese saber que la propia comunidad asume como propio puede actuar como un mecanismo que refuerza sus condiciones de dominación o de subordinación. Entonces ahí es donde empieza a aparecer un debate fuerte en este grupo en el que trabajábamos en la Universidad Nacional, si pudiéramos seguir siendo escribanos de unas versiones que de una u otra forma sostenían o reproducían las condiciones de dominación y de subordinación. Y digamos que mientras unas posturas van a asumir la necesidad de dar el paso atrás y volver a una postura política que más o menos haga un trabajo de pedagogía sobre el pasado con relación a las comunidades campesinas, que de alguna manera muestre que detrás de ese pasado que tienen hay realmente una cantidad de contradicciones y conflictos. Otras posturas van a sostener que lo mejor es dejar que el saber popular siga en su discurrir, que de una u otra forma es un saber práctico, un saber que de una u otra forma va a resistir a las condiciones de subordinación existentes. Pero hay como un punto de vista intermedio que es el que yo pretendo defender acá. Creo que efectivamente el pasado se mueve en unas imágenes, que en el saber popular el pasado está hecho de imágenes, pero creo también que ese pasado hecho de imágenes interactúa permanentemente con formas conceptuales, con retóricas, con discursos en el tiempo, y que la única forma de poder capturar el escenario de la resistencia, de la contradicción y de la dominación es restituyendo al mismo tiempo lo que es la imagen del pasado y lo que ha hecho el discurso por esa imagen. Esa conexión de la imagen y el concepto, o si se quiere, del trayecto que se tiende entre la imagen del pasado y el concepto que se crea de ella, puede quedar reunida en ese concepto maravilloso que es el concepto de constelación, ¿cierto? La constelación lo que nos dice es, hay unas imágenes del pasado, hay unas imágenes en el tiempo, sobre esas imágenes se esculpen en el transcurso de la temporalidad, se construyen distintas retóricas, distintos discursos, y sería muy difícil disociar la imagen
de ese transecto que se arma con el concepto, esa estela, y eso es lo que pudiéramos atrapar alrededor de la imagen de la constelación. ¿Por qué es pertinente esta idea de mirar la imagen y sus estelas de los conceptos y sus relaciones con estas imágenes? Porque digamos que en algunas circunstancias hay pasados conflictivos, contradictorios, en algunos casos los denominan pasados traumáticos, pasados que no se pueden procesar, que se vuelven reiterativos. Si se quiere, son esas imágenes que no nos abandonan nunca, pero que no sabemos por qué permanecen allí, lo que algunos autores llamarán el trauma cultural, y de una u otra forma pensar de manera constelada la imagen con sus conceptos o los conceptos con sus imágenes permitirían reabrir, ¿cierto?, esas imágenes detenidas, repetitivas. Tiene el papel de la constelación de reabrir esa situación traumática o dolorosa y nos permiten convertir, o si se quiere, hacer de la práctica de buscar el pasado una práctica curativa, emancipatoria y crítica, si se quiere, es lo que nos permite entender el pasado o la búsqueda del pasado como parte del buen vivir. Revisitar el pasado, si se quiere, de manera crítica. En ese sentido, mientras el desarrollo capitalista reciente ha convertido los lugares del pasado en mercancías, supeditadas a mensajes únicos, a signos recurrentes y reiterativos, que de una u otra forma los reducen al campo meramente de la entretención o de la diversión, esta perspectiva nos dice que cuando miramos la imagen con lo que ha sido de ella en el campo de esas constelaciones, podríamos entender que el lugar de la memoria puede cumplir fines distintos a estos ejercicios meramente ficcionales, entendida la ficción como entretenimiento. Bueno, y me voy a remitir a un contexto en el que trabajamos en el pasado, que es ahora sí lo podemos pasar, que es el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo. Ahí es donde voy a remitir mi ejemplo. Bueno, para quienes no lo conocen, aunque me parecería bueno, ya me podríamos pasar esto. Eso. Para quienes no lo conocen, pues el Parque de las Piedras de Tunjo es un parque que se encuentra en Facatativá, ¿cierto? Es un conjunto de abrigos rocosos que está ubicado hacia el occidente de la sabana de Bogotá. Esos abrigos rocosos pues son formaciones geológicas antiguas, milenarias. Se forman cuando la sabana de Bogotá era un lago, y esa zona, si conocen el parque, pues básicamente son grandísimos bloques en piedra, algunos de formas bastante caprichosas, incluye cuevas, pasadizos, grandes paredones en piedra, y una de las peculiaridades fue que ese sitio siempre concitó especial atractivo por varias razones. El primer atractivo que va a pesar sobre ese sitio es por el hecho de las pinturas rupestres que allí están. Es o fue por mucho tiempo el mejor repertorio de pinturas rupestres de la sabana de Bogotá. ¿Asociados a quiénes? Bueno, es parte de la discusión. Para alguno es parte de los grupos muiscas, es decir, las poblaciones indígenas que habitaron la sabana de Bogotá desde el siglo VII, VIII de nuestra era hasta hoy en día. Otros dicen que son de los grupos anteriores a los muiscas, lo que habitualmente los arqueólogos denominan los grupos Herrera, es decir, grupos habitualmente de horticultores, agricultores tempranos que llegaron más o menos hacia el siglo I y ocuparon la sabana de Bogotá hasta el siglo VII y VIII. No se sabe qué pasó, qué sucedió con ellos, si se desaparecieron y después llegaron los muiscas, si se fusionaron con los muiscas o incluso si son dos grupos diferentes. Digamos, los arqueólogos más viejos tienden a dudar un poco de la doble ocupación, pero lo que más o menos la arqueología nos dice son dos ocupaciones distintas.
Las pinturas rupestres no se sabe exactamente a qué grupo pertenecerían, pero habitualmente tiende a estar asociado a los grupos muiscas, es decir, los indígenas más recientes de la sabana desde el siglo VII, VIII. Bueno, y era tal la magnitud de ese parque arqueológico, ¿cierto? Aquí está la sabana de Bogotá, más o menos esta es la parte del occidente, aquí se alcanza a ver la sabana, la cordillera que cierra la sabana, y digamos que ese inventario de pinturas rupestres causó particular conmoción cuando la arqueología nacional los pueda hacer visibles más o menos a partir del siglo XIX. Aparte de eso, el lugar se volvió atractivo porque allí se va a crear la leyenda de la muerte de Tisquesusa, el último de los zipas muiscas con los españoles, ¿cierto?, que muere a manos de las huestes de Gonzalo Jiménez de Quesada, y digamos que este último zipa se cree que muere allá en las piedras del Tunjo, y eso como que refuerza la idea de que esto es un sitio emblemático. Entonces tiene esa gran formación geológica, tiene al mismo tiempo unas pinturas rupestres, tiene una leyenda histórica muy importante, y eso lleva a que este sitio aparezca tempranamente como un sitio arqueológico que debe ser protegido y conservado. Y desde finales del siglo XIX empiezan las iniciativas para que el sitio se convierta en una suerte de primer gran área arqueológica nacional, la primera, incluso por encima de San Agustín o de Tierra Adentro, que serán después como nuestras grandes referencias arqueológicas. Bien, y resulta que alrededor de este parque, que va a ser objeto de una fuerte confrontación de carácter político, de carácter, si se quiere, de los partidos políticos, quién se encarga de proclamar al parque, qué papel juega el indígena en las ideologías dominantes, ¿cierto? Este parque se convierte en el gran referente arqueológico, por lo menos del centro del país, hasta que finalmente se declara parque arqueológico en los años 40 y aparece un hecho inusual, y es que aparte de las pinturas rupestres que van a concitar el interés de muchos investigadores, cuando la disciplina arqueológica empieza a trabajar en el parque, realmente en el parque no se encuentra mayor cosa. Es decir, tiene las pinturas rupestres que se deterioran rápidamente, y cuando la arqueología llega realmente no encuentra nada. Y de una u otra forma el parque empieza a vivir más por un hecho legendario que ni siquiera documentalmente pudiéramos decir que efectivamente sucedió, como fue la muerte de Tisquesusa. Cuando se leen los distintos cronistas que narran cómo fue ese momento final de Tisquesusa, ese evento pudo haber sucedido allí en las piedras, o pudo haber sucedido cerca de Tenjo o cerca de Subachoque, porque el lugar puede ser cualquiera. Pero de una u otra forma, la gente empezó a considerar que eso era lo emblemático del parque, una leyenda, porque realmente no había objetos. Y las pinturas rupestres, como les digo, aparte de que son de difícil lectura para la investigación arqueológica de ese momento, son bastante problemáticas como objetos arqueológicos, pero al mismo tiempo no hay evidencia material de otro tipo. Entonces es un lugar que está asociado con el pasado, pero que no hay evidencias de que tenga un pasado en sí. ¿Bien? Y cuando aparece la arqueología profesional y empiezan sus investigaciones, el parque va perdiendo ascendencia y relevancia, se va convirtiendo más en una suerte de parque natural, y al final lo que hace la gobernación de Cundinamarca y el gobierno nacional es entregárselo a la Corporación Autónoma Regional, que lo convierte básicamente en un sitio de paseo. Bien, entonces el parque prácticamente desaparece en términos de su condición de lugar indígena. Bien,
De hecho, desde un comienzo, lo que uno ve sobre el parque es un proceso de indigenización del parque, ¿cierto? En el momento en que se le asocia con los indígenas y cuando se va a proclamar como un monumento nacional a comienzos del siglo XX, lo primero que se les ocurre es que allí se debería montar una iglesia. Bien, o sea, ya la iglesia supone un poco decir, el saber que está acá, que es el saber de los indígenas, va para afuera. Y el parque pierde relevancia, pierde ascendencia, se vuelve un sitio, si se quiere, apenas de distracción, de recreo y de descanso. Se le hacen las adecuaciones típicas de los parques de la Corporación Autónoma Regional, es decir, que tengan un espejo de agua para que la gente sienta que tiene un lago. Se le hacen una serie de caminos, se le montan unas chozas para que la gente pueda hacer un piquete y obviamente empieza la destrucción sistemática de todo el repertorio de pinturas rupestres, pues que llevan prácticamente a acabar con todo lo que había allí. Y el parque desaparece. Y de hecho, hasta los años 80, 90 era habitual que uno le preguntara a algún arqueólogo, ¿usted qué sabe de las piedras del Tunjo? No, allá no pasa nada. Allá no hay nada. La geología nos dice que esa parte estaba inundada, lo que quiere decir que allá no había ni cerámica, ni asentamientos, ni nada. Lo único que podría reconocerse serían las pinturas, pero ya para esa época no existían prácticamente. Entonces era un sitio anulado, si se quiere, de el saber disciplinar del conocimiento científico. Es un conocimiento, es un parque abandonado. Pero aún así, la gente sobre ese parque, la gente del pueblo, la gente del sector, sí había construido un saber interactuando con el parque y al mismo tiempo el parque se convierte en una referencia permanente de los discursos, si se quiere, dominantes sobre cuál era el destino de un pueblo como Facatativá. Cuando se descubre el parque, se dice que bien que han aparecido los indígenas, pero los indígenas tienen que servir es para que pensemos en hacer un museo, para que el pueblo como pueblo adquiera relevancia. Va a estar muy asociado el desarrollo del parque, y aquí lo vamos a ver, con la gran empresa de modernización que hubo en Facatativá en el curso del siglo XX, que es el ferrocarril. Entonces ya aquí empieza a sonar la cosa rara, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver un parque de ocupaciones milenarias con un ferrocarril del siglo XIX? Para el saber académico, científico, no puede haber una relación entre dos objetos tan distantes. Sería una relación accidental, pero vamos a ver que sí la hay. Bueno, entonces este es el parque arqueológico. El parque antes, hasta los años 20, el parque quedaba en una zona rural, prácticamente era la ruralidad, pero a partir de ese momento empezó a quedar sometido a una serie de fenómenos de urbanización. Por un lado le pusieron el cementerio, que queda al frente, le ponen la parte de atrás el batallón, ¿cierto? Por otro lado empiezan a aparecer urbanizaciones y los de las urbanizaciones empiezan a explotar las piedras con dinamita para hacer cimientos, entonces empiezan a destruir el parque y hoy en día pues prácticamente el parque está cercado totalmente por barrios, ¿cierto? Y siguen todavía explotándolo como cantera. Bueno, entonces, ¿cuál era el trabajo que había que hacer? Ahora sí podemos pasarlo, puedes devolver un poco, Fermín. Eso, en el primero. Entonces, el trabajo que nosotros hacíamos como grupo era básicamente llegar a los distintos pueblos e intentar buscar las imágenes que las gentes tenían del pasado. ¿Qué hay del pasado en un pueblo colombiano? ¿Cierto? En cualquier pueblo colombiano. Lo primero que uno decía, en independencia de que haya población indígena o no, lo primero que uno encuentra es una profunda vinculación de la geografía con el pasado antiguo, pasado indígena y pasado colonial. En unos casos, la toponimia, por ejemplo, era nombres indígenas, quiere decir que el territorio mantuvo las trazas de los nombres que le dejaron los indígenas, las acepciones que le dieron los indígenas, pero en algunos casos, sobre todo en lugares donde la colonización fue muy intensa o donde fue bastante contradictoria, había mucho nombre de santo
mucho nombre demoníaco, mucho nombre demonizado, ¿cierto? Allí donde, por ejemplo, habían muchas fuentes de agua o hay muchas piedras o hay muchas montañas, habitualmente hay una suerte de demonización de la geografía. Eso se ve en las toponimias colombianas, ¿cierto? Cuando dicen la piedra del encanto, la piedra del demonio, la cueva del duende, que abundan en nuestra geografía. Entonces, lo primero que había que ir a hacer era ese trabajo de toponimia. Eso lo hicimos también en el caso de Facatativá, ¿cierto? Ir a mirar como cuáles son las toponimias y a qué asocian, ¿cierto? Este fue un instrumento que se aplicó con chinos de colegio para ver cómo es que construían el territorio del pasado y habitualmente con qué asociaban los chinos de colegio el pasado indígena, los chinos y las chinas, lo asociaban con el agua, lo asociaban con cuevas, lo asociaban con lugares misteriosos, es decir, había una suerte de mirada esotérica de lo que el indígena es. ¿Bien? Resultaba muy claro, puede resultar crítico en la medida en que es uno de los efectos de este fenómeno de demonización de la geografía local, ¿cierto? Los españoles van y buscan las montañas, van y buscan las cuevas, que son los lugares donde habitualmente se hacen los enterramientos indígenas, donde se ponían los objetos votivos, y allí era donde habitualmente condenaban, por así decirlo, la geografía para que allí aparecieran demonios, espíritus, duendes, porque era una forma, digamos, era el ejercicio de la evangelización. Esa forma demonizada de construir la geografía nos llega a nosotros por esa vía, y es la imagen que habitualmente la gente tenía un poco, bueno, todavía sigue siendo muy fuerte en muchas regiones donde la urbanización no ha sido tan fuerte, que tenemos una idea bastante encantada de la geografía que tenemos, ¿cierto? Vemos luces, hay cuevas, aparecen cosas, hay apariciones, hay espantos. Claro, para el saber arqueológico esto no tendría sentido, ¿cierto? Porque ¿de qué pasado estamos hablando aquí? No sería ningún pasado cierto, es como una suerte de imagen que tiene la gente, pero que no tendría asidero. Entonces, aparte de hacer ese trabajo de cartografiar cómo la gente construye su territorio y cómo en esa construcción de ese territorio afloran todos estos nombres, estas denominaciones, las prácticas que están allí, que definen incluso los calendarios del año, en qué momento del año uno puede ir a determinados sitios para ver determinadas cosas, es básicamente la colonia entre nosotros, si uno lo quiere ver así. Tanto más marcado cuanto más intensa fue la colonización. Pero de allí, de una u otra forma, se empieza a ver el papel que ocupa el parque arqueológico, ya no en la evidencia de los arqueólogos, sino en el imaginario de las gentes, ¿cierto? Empiezan a asociar que determinadas cuevas tienen determinadas relaciones, por ejemplo, con los espíritus, como determinados lugares del parque que se conectan con el agua, tienen de alguna forma, hacen parte de un territorio que no vemos quienes lo ocupamos, pero que están allí. Empiezan a advertir cuáles serían los lugares donde están los tesoros, cuáles son los lugares de miedo, cuáles son los lugares. Claro, ¿para qué servía también esta cartografía? Pues de una u otra forma, esto hablaba de cómo la persistencia de las formas de colonización terminaron organizando el territorio. Habitualmente donde estaban los límites de las haciendas eran los sitios donde asustaban. Habitualmente los sitios en litigio eran los sitios donde asustaban. Entonces, eso es lo que fuimos haciendo en esta cartografía. Bien, ahora sí, las pinturas rupestres, como les decía. Y digamos que empiezan a aparecer unas piedras emblemáticas dentro de las piedras de Tunja, ¿cierto? Tal vez la más famosa es la famosa piedra Bárbara Núñez, que es quizás la piedra emblemática del parque. Esta piedra aparentemente se le llama así, ¿cierto? Por una joven bogotana a quien algún paseante le dedica la piedra y desde él empiezan a denominarla Bárbara Núñez. Es esa piedra la primera donde se piensa en construir una iglesia, ¿cierto? Eso es lo que propone un sacerdote, que para que esta zona indígena sea reconocida como un monumento nacional, aquí deberíamos hacer una gran iglesia en la profundidad de la cueva, y que en esa profundidad de esa cueva y con esa iglesia garantizaríamos un poco el carácter sacrosanto del lugar. Esa era la propuesta inicial de este monumento. Y
digamos que sobre esta idea de ir esculpiendo en las piedras, la idea que cada periodo histórico tiene sobre sí. Por ejemplo, esa idea de la iglesia y del templo es típica de la concepción regeneradora, ¿cierto?, de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que aspiraba a ver allí una iglesia. Pero si nos vamos a los años 30, por ejemplo, en la República Liberal, en las piedras lo que se aspiraba era que apareciera un museo. Ya es una idea distinta de cómo tramitar el pasado. Y cada uno de estos momentos empieza a configurar de manera distinta la relación entre la imagen de la piedra y el concepto con el que la define. Para finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, esta imagen siempre se va a asociar a un sitio religioso. Y los conceptos que se utilizan son ¿cuáles? Ahí hay un altar, ahí hay un sitio de culto, ahí hay un lugar propiciatorio, y habitualmente lo que hacen es mostrarnos que en esa imagen hay un concepto que es de carácter religioso. Pero si nos vamos a los años 30, diríamos, ahí realmente lo que hay es una galería, una suerte de museo, donde están emplazadas unas pinturas, y allí el concepto no es más el de un templo o el de un altar, sino que el concepto que aparece allí es básicamente el de una galería o de un museo. Es la misma imagen, pero tiene dos conceptos distintos, ¿cierto? Dos conceptos distintos. Y uno pudiera decir, bueno, podríamos supeditarnos a creer que son simplemente dos momentos distintos en el tiempo, pero la idea de la constelación nos diría, para poder entender qué es esa piedra, tendríamos que restituir la imagen primordial de la piedra en la acepción que le van a dar los indígenas muiscas, la piedra efectivamente como un lugar de ofrendatorios, y ver en esa relación que suscriben con dos regímenes políticos distintos cómo se producen dos imágenes diferentes del lugar. Bueno, y cuando eso pasa uno pudiera empezar a entender cómo se empiezan a verter sobre el parque distintas ideas en el tiempo, por ejemplo, sobre cómo es que puede prosperar una región, sobre cómo es el discurso del desarrollo, sobre cómo es que podemos salir del atraso y la pobreza, y resulta que cuando uno empieza a hacer la búsqueda, empieza que casi todo lo que está asociado con la piedra está asociado también con el ferrocarril. Es decir, el parque aparece al mismo tiempo que el ferrocarril. El primer ferrocarril que se hace en el interior del país, en la Sabana de Bogotá, el famoso ferrocarril de Cundinamarca y el ferrocarril de la Sabana, una idea que se remonta a los años 70, pero que se materializa a partir de los años 80. Y entonces ahí pudiéramos pasar exacto. El ferrocarril es, por así decirlo, la imagen emblemática del progreso. Entonces aquí vemos una imagen de lo que es la inauguración de los trabajos del ferrocarril de la Sabana en Facatativá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ver en esta imagen? Bueno, ven al personaje, ¿cierto? Daniel Aldana, que es el gran promotor del ferrocarril, ven el inicio de la construcción de los trabajos, ven la iglesia principal de Facatativá y ven los abrigos rocosos, ¿cierto? Porque de una u otra forma se plantea que el ferrocarril que viene a traer el progreso, viene a sacar de las profundidades del tiempo el pasado que duerme entre las rocas. Es decir, el ferrocarril se emplaza no solamente como un proyecto para transportar personas, sino que el ferrocarril realmente viene a sacar a la luz el pasado, incluido el pasado que duerme en el parque arqueológico. Y desde ese momento, buena parte de lo que se va a hacer es construir una imagen del ferrocarril que sea eficiente para el parque arqueológico. Es decir, vamos a poner un ferrocarril para que la gente vaya a visitar el parque, para que el parque se vuelva un sitio turístico, y de hecho buena parte de los transectos entre Bogotá y Facatativá, cuando empiece a operar el tren, van a operar en función del número de visitantes que vienen hacia las piedras. Es decir, se crea una suerte de relación entre una obra del siglo XIX, siglo XX, y un parque arqueológico con una fecha indefinida. Y aquí se produce una extraña ficción, ¿cierto?
el parque es por el tren. El parque se debe al tren fundamentalmente, es decir, un objeto del pasado que se debe a una suerte de ficción de progreso que es la que está asociada al ferrocarril. Bien, y de hecho, a medida que se incrementa el uso del parque como un destino eminentemente recreativo, tanto más se utiliza el tren, es decir, al final el tren termina participando en la desaparición, en la extinción de cuanto tiene el parque de lugar indígena. Y coincide al final que el deterioro del parque coincide con el repliegue del tren hasta su desaparición en los años 80. Es decir, la vida del parque es la vida del tren y cuando desaparece el tren, prácticamente el parque entra en una crisis definitiva. Bien, esa es la ficción que se mueve en esta relación entre el parque y el ferrocarril, ¿cierto? Claro, este juego de imágenes no lo pudiéramos hacer en la disciplina arqueológica. No tendría, el pasado de la arqueología es un pasado absoluto, es el pasado que ya pasó, el pasado que ya se fue. Este pasado del que nos estamos hablando aquí es el pasado que circula por unas imágenes que se puede convertir, si se quiere, un pasado que se imagina y que la gente imagina, ¿cierto? Es un pasado imaginario. Bien, pero ¿qué sucede a partir de los años 90? A partir de los años 90 van a coincidir varios hechos. Bueno, la crisis del parque se avisora definitiva a partir de los años 70, cuando López Michelsen va al parque en su campaña política del año 73-74. López Michelsen lanza una frase definitiva a los facatativeños: o se siguen amarrando a este parque y son pasado, o nos pegamos a la economía de las flores y somos futuro, ¿cierto? Esa es la sentencia que él da. Facatativá no puede seguir prendada a este parque porque este parque lo único que hace es mantenerla detenida en el tiempo y nuestro futuro tiene que ser otro. No podemos seguir dependiendo de este tipo de cosas. Y nos dice que el futuro son las flores. Como ustedes saben, pues la sabana de Bogotá es una zona de floristerías. Obviamente sí es un sector de altísima ocupación de mano de obra. Buena parte de quienes viven en estos pueblos de la sabana se dedican a las flores, sobre todo las mujeres, con todo tipo de contradicciones que tiene este negocio de las flores en la sabana de Bogotá. Y digamos que eso va a disparar la urbanización de estos municipios, o sea que coincide el retiro del tren, el ocaso del parque y la expansión de una economía de la floricultura que para muchos está asociada a la mala urbanización que se va a dar en todos estos pueblos de la sabana y que generan un tanto la idea de una hecatombe ecológica y territorial de la sabana de Bogotá. Entonces, a partir de ahí, el parque prácticamente sucumbe, prácticamente su valor arqueológico tiende a ser cero, hasta que en los años 2000 van a empezar a pasar dos cosas muy importantes. La primera, hay una serie de obligaciones de ley que se le van a imponer a la alcaldía de Facatativá, que va a pedir una restitución del parque arqueológico y va a empezar un proceso de recuperación de por lo menos las pinturas rupestres. Empieza un trabajo además con la Universidad Nacional, donde empiezan a aparecer evidencias arqueológicas que antes no habían aparecido. Y el parque empieza, por así decir, a renacer. Y además, en el ascenso de las comunidades muiscas, en este proceso de formación y consolidación de las comunidades muiscas actuales, el parque empieza a aparecer como un escenario estratégico de la reconfiguración territorial de la sabana de Bogotá, y es uno de esos sitios que estas comunidades van a empezar a exigir como propio, ¿cierto? Como las lagunas, como la laguna de Guatavita, por ejemplo, como las montañas, porque es toda una geografía étnica que hemos desconocido por efecto de ¿qué? Del peso sustancial de lo que ha sido la urbanización y todo el efecto de hispanización del territorio. Entonces, aquí empieza a aparecer una nueva lectura del parque arqueológico
y empiezan a aparecer unos fenómenos de etnicización, si lo queremos ver así, de indigenización. Empiezan a aparecer en el pueblo expresiones de colectivos, de grupos juveniles que se empiezan a reconocer como indígenas, comunidades que empiezan a reivindicar el ancestro indígena, y de una u otra forma el parque se convierte en una nueva instancia para la redefinición de la etnicidad. Aquí estamos ante una nueva ficción, ¿cierto? No estamos diciendo, aquí lo que está haciendo el parque es planteando una nueva relación entre la imagen y el concepto. Está intentando plantear una imagen que se restituya en la geografía en un proceso de reivindicación étnica y política. ¿Qué nos queda por hacer a quienes trabajamos este tipo de temas? Alguien diría, pues seríamos simplemente escribientes de unos procesos comunitarios. Uno podría decir no. Nosotros somos quienes estamos, si se quiere, para ver los distintos procesos que se tejen en el tiempo, los distintos conceptos que se tejen en el tiempo y que pueden ser útiles para el trabajo que emprenden las comunidades de reivindicación o legitimación, tanto más en el caso de comunidades como las muiscas, que como siempre hemos dicho, han tenido ese conflicto fuerte de que buena parte de sus procesos de legitimación han pasado por una lectura crítica de lo que son las fuentes que les dejó el conquistador. Entonces, digamos que estos ejercicios de entender el pasado como fenómenos ficcionales, de entender el pasado como el resultado de ficciones que cambian en el tiempo no necesariamente porque aparezcan más evidencias, sino que cambian en el tiempo porque cambian los referentes con los cuales la gente conecta el pasado. Hace un siglo podía ser un templo, después apareció un ferrocarril, después aparecen unos cultivos de flores, ¿cierto? Todos esos referentes del presente cambian la relación con el pasado y en la forma de leerlo y crean ficciones distintas de lo que el pasado es. Entonces, en ese sentido, cuando decimos las piedras de Tunja hacen parte de una larga ficción, de una ficción de la larga duración, a través de la cual el pueblo, unas comunidades específicas han intentado o han dado cuenta de unas formas de entender el presente. En algún momento se suscribieron al tren, las piedras eran comprensibles a la luz del tren, en otros momentos las piedras son comprensibles a la luz de los cultivos de flores. Vamos a ver en estas nuevas circunstancias políticas qué es lo que va a ser el papel de las piedras por esta reconfiguración étnica y territorial que está en curso. Bien, yo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Adrián, por esa fantástica ponencia. Quería preguntarle, como un comentario, en su ponencia hay una relación con Benjamin, ¿no? Por ahí sobre la imagen y la constelación, ¿no? Pero creo que hay unas diferencias distintas, ¿no? Porque como ese salto de tigre al pasado del que habla Benjamin, pero aquí lo interesante es que es una construcción también comunitaria y en conflicto, ¿no? O sea, es que siempre es como una lucha también por la construcción de esa ficción, ¿no? Y digamos un poco la pregunta era, ¿cómo ve usted esta construcción de lugares de memoria desde como más comunitarios, menos asociados como al museo, pero también en conflicto, pero también con otra como concepción más institucional que hay en el país y en América Latina y en el mundo, ¿no? Como usted bien lo ha investigado, con esta construcción de lugares de memoria, casi como proyecto institucional, ¿no? O sea, como construir lugares de memoria en donde como que es una memoria desde el poder, desde las instituciones, incluyendo a las comunidades, pero construyendo esas narrativas de memoria como más afines o no sé, instrumentales al relato nacional o a los relatos institucionales. Pero hay otros, yo pienso, no sé, si sentí un poco que este lugar de memoria del que usted nos habló hoy no estaría como tan en ese grupo de lugares de memoria pensados de la institución, sino como en una frontera más hacia a una construcción de memoria más comunitario, ¿no? Y en ese sentido mucho más interesante. No sé si Bien, digamos,
La cuestión es, gracias por la pregunta, muy interesante, Pedro Pablo. Digamos, en el campo de la memoria hay unos conceptos que se empiezan a consolidar, empiezan a circular de unas tradiciones a otras y se empiezan a asumir que eso es lo que tendríamos que hacer. Por ejemplo, la idea del lugar de memoria circula de Europa a América. En América toma mucha fuerza, por ejemplo, en el Cono Sur, y después nos llega a nosotros. Y el presupuesto está un poco de que la memoria funcione igual siempre y que el lugar siempre cumple la misma función. Pero ahí aparecen dos cuestiones problemáticas. Por un lado, el concepto mismo puede tener serios problemas de base, sobre todo cuando empiece a circular. El concepto, por ejemplo, del lugar de memoria nos habla de el lugar de memoria como un lugar, como un último depósito posible de la memoria en ausencia de medios de memoria. Esa es la acepción original del concepto. Cuando llega a nosotros, esa idea se va desvaneciendo, el papel del medio, y el lugar de memoria se cree que es memorioso por sí. Y cuando se trae a tradiciones como la nuestra, empezamos a concebir lugares que creemos que porque los invocamos como memoria tienen la posibilidad de hacerlo. Y se obvia que se necesita el medio de memoria que hace que el lugar sea. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que pensar en ideas transferibles de un lugar a otro para que se materialicen fuera del carácter local, de donde se enfrenta el reto de recordar, pues termina generando un grave problema. Se crean lugares artificiales que terminan siendo prácticamente museos. De hecho, la misma idea de museo es cada vez más problemática, como lo plantea, por ejemplo, Ricard Viñes, o como lo plantea en un diálogo que suscribe con Elizabeth Yellin. Esa idea de museo es bastante problemática para trabajar memorias y sobre todo lo que se conocen las memorias del pasado reciente y conflictivo. Pero es difícil incorporar una idea distinta. Por ejemplo, cuando el Museo de la Memoria en la administración de Santos incluye como elemento fundamental del guión un río, a mí me parecía que era una idea estupenda para poder entender cómo se da el conflicto en muchas regiones de Colombia. Permite tomar una imagen muy fuerte, la imagen del río, ¿cierto?, que de por sí está ontológicamente asociada a la idea de memoria en muchas tradiciones culturales, ¿cierto? La memoria es como un río, pero también entre nosotros la memoria tiene que ver mucho con el río, porque nuestros ríos han sido los lugares por donde se transmite el conflicto armado, y esa idea era muy interesante. Pero cuando llega la administración de Duque, desaparecen la idea del museo, porque al decir del director de ese momento, eso no era serio, ¿cierto? Entonces desvirtúa la idea del río, y aparece ahí un poco la idea que tenemos que hacer es un museo, porque un poco la idea que tenemos es que la memoria es por museos. Entonces, cuando uno va y mira procesos locales de memoria en muchas regiones, en el Magdalena Medio, por ejemplo, uno se da cuenta que los lugares de memoria más poderosos tienden a ser, por ejemplo, los cementerios, porque alrededor de ellos hay unos ritos, hay unas prácticas populares sobre los muertos, donde la memoria se puede tramitar con elementos bastante más idiosincráticos. O cuando uno va a casas como la de Trujillo o a los museos regionales, inclusive en Montes de María, se ve que hay una intención de introducir un carácter idiosincrático a la memoria. Me parece que es mucho más eficiente que esta idea de intentar crear instituciones donde la memoria se comporte siempre de la misma manera, ¿cierto? Ese sería uno de los conflictos, y bueno, y al final termina siendo el mismo problema, ¿cierto? Cuando se museifica algo en algún momento, cuando el conflicto pase, pues el museo prácticamente agota el contenido de lo que se quiere transmitir.